Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar el estudio de hoy. El día de hoy vamos a tener la segunda clase de cómo preparar y dar un estudio bíblico. Y para empezar vamos a pedir la dirección de Dios, ¿no? Amén. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad que tenemos de aprender y de capacitarnos para servirte mejor. Bendícenos con este estudio. Dirige, Señor. Enséñanos. Oramos en tu nombre. Amén. Algo que quería compartir con ustedes era, para empezar, ¿no? Es cuando yo estaba en el seminario, hay uno de los pastores que fue una de las columnas de la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú, que es una de las iglesias más grandes en el Perú. Una de las columnas que empezaron el ministerio es el pastor Alfredo Smith. Y él era profesor en el seminario donde él enseñaba. Y yo era alumno, ¿no? Y un día él agarró y dijo una frase. Y dijo lo siguiente: cuando Dios necesita levantar un fuego, cualquier zarza sirve. Pero cuando Dios quiere construir un barco, necesita otro tipo de madera. Y eso es lo que nos da la capacitación. La capacitación lo que nos hace es, nosotros también podemos arder, ¿no es cierto? Pero cuando Dios busca construir un barco, busca gente que esté capacitada, que pueda servir, que esté entrenada, y eso es lo que hacemos nosotros con estas clases de capacitación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos aquí. Esta es la carátula. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Esto es lo que vimos la semana pasada. Dijimos que estos estudios iban a tener 6 partes: propósito de la enseñanza, predicación, 7 características de un maestro bíblico, cómo preparar un estudio o un sermón, métodos de enseñanza, consejos prácticos, preparados para evangelizar, y he añadido un punto 7 que se los voy a enseñar después cuando estemos terminando el curso. Ya hemos visto la semana pasada propósito de la enseñanza. ¿Y cuál era? El propósito de la enseñanza no es informar, no es entretener y no es discutir. El propósito de la enseñanza es edificar el cuerpo de Cristo para que cada creyente llegue a la altura y la medida de Jesucristo. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Muy bien. Luego hicimos una lista sobre las 7 características de un maestro bíblico. ¿Se acuerdan de algunas de ellas? Buen testimonio, ¿no? ¿Qué más? Comunión con el Señor. Comunión con el Señor, tiempo de oración. ¿Qué más? Una conversión genuina. Exacto, conversión genuina, porque es el primer paso. Si no es creyente, ¿cómo va a enseñar? ¿No? ¿Algo más?
¿Cómo? Estudiar la palabra. Fiel a la palabra. ¿Qué más? Don de Dios. Tener el don para enseñar. Hay gente que quiere enseñar y no tiene el don. Tener el don para enseñar. ¿Qué más? Llenura del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene control sobre él, ¿no? Tiempo de oración. Ya dijimos, devocional. ¿Falta una más? Estudiar Fidelidad a las estudiar Escrituras. la palabra de Dios. Nos dedicarse a estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a tocar el día de hoy estos dos. Cómo preparar un estudio y un sermón. Y luego vamos a ver los métodos de enseñanza. ¿De acuerdo? ¿Cómo preparar un estudio y un sermón? Primero que nada, tenemos que seleccionar el tema y el objetivo. Me está entrando un frío por la espalda. Está bien, no sé por qué. Sí, Bueno, tenemos que seleccionar tema y objetivo. ¿Ya? ¿Cómo se selecciona el tema y el objetivo? En primer lugar, el tema se selecciona con oración y dirección divina. Oración y dirección divina. Ore hasta estar seguro qué es lo que Dios quiere que usted te enseñe. No es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Dios quiere que se enseñe. Y esto es interesante. ¿Podría ser por la necesidad que tiene la iglesia en ese momento? Eso vamos a ver después, del objetivo. Pero en primer lugar, lo que tienes que hacer es orar, buscar la dirección de Dios. Este próximo domingo voy a predicar en Schlieren. Viene el pastor César Geisel para predicar acá. Yo después de Schlieren me vengo para acá. Pero voy a predicar en Schlieren, ¿no? Y me preguntaron y me dicen, ¿cuál es el tema que vas a predicar? Entonces le dije, bueno, he preparado un tema basado en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Desarrollé todo mi tema. Y le dije, Señor, yo lo pongo en tus manos. Quiero saber si realmente es el tema que tú quieres que se predique. Hoy día me levanté a las 5 de la mañana. Estaba orando a las 5 de la mañana. Y Dios me cambió completamente el tema. Comencé a pensar y yo sentía que lo que iba a predicar el domingo no era el tema que Dios quería. Pero basado en el mismo texto, un enfoque completamente distinto. Y entonces me levanté, después de mi tiempo de oración, me senté a reestructurar todo el sermón basado en lo que yo sentía que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Entonces hay un pensamiento que decía Spurgeon: nunca prediques o nunca enseñes nada hasta que estés absolutamente convencido que eso es lo que Dios quiere que enseñes. No enseñes lo que a ti te gusta, lo que te parece bonito o una historia interesante, sino lo que en tu corazón Dios está diciendo, ese es el tema que debes enseñar. Y tienes que tener esa convicción, porque cuando tienes esa convicción del tema, a la hora en que te paras en el púlpito o a la hora que haces el estudio, lo das no solamente como teoría, sino lo das con pasión, ¿no? Pasión. O sea, realmente uno diferencia entre tu voz, la voz del Señor, Así es. por la pasión que tienes Así es. lo que te está el mensaje. Y lo interesante, por ejemplo, en mi experiencia, tantos años predicando y enseñando, un día yo estaba predicando en Calvary Chapel, justamente en la iglesia del pastor Lucho, y habían varios amigos ahí, y entonces yo empecé a predicar, y en cierto momento de la prédica, y mira que lo tenía preparado, ¿no? En cierto momento de la prédica sentí con toda la claridad que Dios me decía, ahora me toca a mí. Y seguí predicando, o sea, nadie en el auditorio sabía lo que estaba yo sintiendo en mi corazón, ¿no? Y seguí predicando. Cuando terminé, una persona se me acercó y me dijo, algo pasó en cuando estabas hablando este texto. Y yo le dije, ¿por qué? Porque a partir de ese texto ya no eras tú. Ya estabas predicando, pero ya era el Señor el que estaba predicando, ¿no? Entonces esto es muy importante, seleccionar el tema. Ahora, el punto 2, evalúe el grupo específico. Edad,
sexo, quiénes son, nacionalidad, recursos disponibles, tiempo disponible. Si tengo media hora, obviamente va a ser diferente. Si tengo solamente 15 minutos, si es un grupo de niños, si es una iglesia con una necesidad específica, si hay mucho desorden en la iglesia, si hay muchos nuevos creyentes en la iglesia, eso también tiene que darme a mí una información, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy orando, pero a la vez tengo que tener los sentidos abiertos para saber cuál es la situación, ¿no es cierto? Cuando el estudio es solamente para una persona. Cuando el estudio, también, porque tienes que saber con quién estás hablando. Si estás hablando con un creyente o con un incrédulo, si estás hablando con una persona que está en pecado o está en santidad, si estás hablando con una persona que está abierta al evangelio o está con el corazón duro, todas esas cosas te dan una visión, ¿no? Y tú le pones en las manos de Dios y le dices, Señor, guíame, ¿no? Una buena opción, que a mí me encanta, es enseñar libros de la Biblia de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Predicando toda la palabra de Dios. Esto es importante porque cuando queremos enseñar la palabra tenemos a veces un error. Y muchísimos pastores cometen este error. No enseñan toda la palabra. Enseñan solo una parte, que es la que les gusta, son los textos bonitos. Yo he escuchado, por ejemplo, pastores que predican de los salmos, pero seleccionan salmos, ¿no? Son los salmos bonitos, predicar de los salmos bonitos siempre es fácil, ¿no? Pero a veces tenemos que enseñarle a la gente toda la palabra de Dios, porque cuando vas predicando toda la palabra de Dios, te obliga a estudiar la palabra gramaticalmente. ¿Recuerdan el método de estudio gramatical? El método de estudio gramatical que te hace estudiar palabras, el texto, la gramática, los pensamientos que están relacionados. Ese método, cuando tú enseñas la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, dos cosas ocurren. La primera es que corres por toda la Biblia y la segunda es que no te puedes saltar ningún versículo, especialmente los versículos difíciles, porque llegas a versículos que se van a confrontar con tu fe, ¿no es cierto? Y tienes que tocar ese tema. Entonces, una buena forma para dar un estudio bíblico es utilizar un libro de la Biblia. A mí me encanta eso. El día martes, que estábamos en el tiempo de oración por la llamada virtual, Mónica hizo un comentario de que en los últimos miércoles o en los últimos martes yo he estado enseñando sobre Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. El martes, tiempo de oración, ¿no? Y entonces les mostré los folders que tengo de todos los materiales de estudio. Y yo literalmente puedo quedarme en un versículo 3-4 días, en un solo versículo, ¿no? Entonces, cuando yo enseño la palabra libro por libro, me obliga a estudiar la palabra de esa manera. Así que es muy, muy saludable, ¿no es cierto? Luego, secuencia de temas de acuerdo a la necesidad de la iglesia. También es otra forma de seleccionar el tema. Por ejemplo, ¿qué secuencia de temas podríamos usar? Una secuencia de temas. Las mujeres de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una serie sobre las mujeres de la Biblia y entonces vamos a hablar acerca de Sara, vamos a hablar acerca de Ruth, Esther, Noemí, o sea, una lista de, ¿no? Eso sería un estudio temático. Exacto, eso sería un estudio temático biográfico, y hacemos una secuencia, una serie, ¿no? ¿Qué otro tipo de serie podríamos tener? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es cuando viene, que llega, los dones, los frutos? O sea, una serie, ¿no? También podemos tener. Y es bueno alternar, ¿no es cierto? Es bueno alternar entre, por ejemplo, un libro de la Biblia, terminamos el libro y luego hacemos una serie, terminamos la serie. Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás hicimos una serie que se llamaba Cómo dominar a la bestia. Y no nos referíamos al marido, sino a la lengua, ¿no? Entonces, y literalmente ese era el texto, cómo dominar a la bestia, y no nos referimos al marido. Entonces,
Había, por ejemplo, había un tema que era la lengua que bendice, la lengua que maldice. Otro tema era la lengua que sana, la lengua que hiere, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es una serie, ¿no es cierto? Es un buen tema. Muy bien. Entonces tenemos, para seleccionar el tema, vamos a orar para que Dios nos dirija hasta tener la convicción en el corazón. Spurgeon decía, si no tengo el tema, no escribo nada. Si no tengo el tema, no escribo nada. Inclusive, puedo llegar a pararme en el púlpito sin tener nada escrito. Es muy riesgoso. Sin tener nada escrito, porque Dios no me va a abandonar. Yo quiero predicar la palabra y no quiero predicar nunca lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere. Entonces, dirección, hay que orar, buscar la dirección de Dios. Segundo, evaluar el grupo específico, necesidades del grupo. Tercera opción, un libro de la Biblia. Cuarta opción, una secuencia de temas, ¿no es cierto? Dependiendo de las fechas también, eso nos da temas, ¿no? Semana Santa, Navidad, Día de la Madre. Hemos tenido una secuencia de Navidad que la empezamos en diciembre. Recuerdan que hemos tenido 3 o 4 prédicas, inclusive la terminamos en enero, y cada domingo fue un tema de Navidad, o sea, enfocado de una manera distinta, ¿no? Hay muy buenos materiales ya desarrollados que pueden ahorrarnos mucho tiempo de preparación. Eso también es cierto, ¿no? Aquí les voy a compartir una experiencia que tuve en Corea. En Corea hay una planta de procesamiento de la compañía Samsung, que son la compañía de televisores. En ese tiempo eran videograbadoras, todos equipos de ese tipo, ¿no? Computadoras y todo. Cuando tú entrabas por la puerta de los trabajadores, había un televisor Sony gigantesco y 3 o 4 equipos, todos Sony. Porque en ese momento, estoy hablando del año 93, en ese momento Sony era la compañía japonesa más grande que estaba exportando y vendiendo en todo el mundo. Una calidad de producto tremenda. Entonces Sony era la gran compañía. Y entonces había un cartel grande por donde todos los trabajadores entraban que decía lo siguiente: nuestra primera meta es imitarlos. Y nuestra segunda meta es superarlos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Era fácil. En lugar de dedicar todo su tiempo para empezar a investigar desde nada, compraban equipos Sony. Los compraban y traían a sus expertos para que los desarmen, pieza por pieza, para ver cuál era la tecnología que ellos usaban y tratar de mejorarla. Igual es con nosotros. Hay personas muy capacitadas que han desarrollado muy buenos materiales para enseñar. Y entonces nosotros también podemos usar esos materiales. Y no estamos pecando, porque son materiales preparados justamente por eso, para enseñar, ¿no? Entonces, esta es otra opción para escoger tema y objetivo. El tema tiene que ver con el objetivo, ¿no? Si es evangelismo, si es edificación, o si es exhortación, o consolación, o ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo yo en este estudio? También me ayuda a seleccionar el tema. No escoja temas simplemente porque son bonitos. Recuerde que el objetivo no es informar, sino transformar. No es informar, sino transformar. Seleccione el tipo de estudio. Temático. Es el que más se usa. Es el más versátil. Puede ser más interesante. Pero tiene algunos peligros. Porque, ¿cómo sabes tú un tema completamente a la luz de la Biblia?
quien se arriesga a un tema, se arriesga a enseñar Falsa. una forma Claro. torcida, si no tienes todo el conocimiento. Porque mucha gente utiliza eso, la forma temática, para demostrar lo que ellos quieren enseñar. Y no siempre eso es la palabra de Dios. Entonces, el temático es bonito, es interesante, es atractivo, pero la pregunta ¿es absolutamente correcto? Por ejemplo, vamos a escoger un tema, y los temas nos encantan. A nosotros nos encantan los temas. Yo pongo los sermones de la iglesia, los estudios bíblicos de la iglesia. Si yo le pongo un tema, por ejemplo, así, Colosenses capítulo 2, de tal versículo a tal versículo, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? El hecho de la deidad de Cristo, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cuántas visitas hay? Y pueden haber 200, 300 visitas, ¿no? Por ahí, 400, ¿no? Bueno. Pero si yo le pongo un tema como cómo resolver los problemas de la familia, 800 visitas. Porque la gente no busca la palabra, sino el tema. Es más práctico. Claro, es más práctico. La gente no está acostumbrada al estudio porque muchos no conocen, les cuesta mucho. Sí, claro. Lo práctico te hace aplicar mejor y más rápido. Ya, yo les pregunto esto, por ejemplo. ¿Cómo criar a los hijos? 7 puntos para criar a los hijos. Está bien. Es bonito, es atractivo, llama la atención de la gente, pero ¿hay 7 puntos? Pues yo podría salir y decir, hay 15 puntos, hay 18 puntos, hay 32 puntos. Entonces el temático adolece, ¿no?, de esto, ¿no? Tienes que tener mucho conocimiento de la palabra para lanzarte a una forma temática. Luego hay 2 formas: textual, que es cuando utilizas un texto de la Biblia, y el expositivo, cuando utilizas una porción de la Escritura. Los estudios bíblicos que tenemos nosotros cada miércoles son expositivos, porque toco una porción de la Escritura. Pero a veces un solo versículo me llama tanto la atención, y ustedes han escuchado todo un estudio de 1 hora solamente en un versículo bíblico. Eso es textual. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Gramatical o textual? No, textual. Entonces tenemos temático, textual, expositivo. Entonces, ahorita lo que estamos hablando es cómo preparar un estudio bíblico, ¿no es cierto? Miren el siguiente cuadro. Perdona, ¿tengo que ser positivo? Una porción de la Escritura. Una porción no solo un texto. No, un texto es un textual. Un pasaje es expositivo y temático. Miren el cuadro que tienen ahí a continuación. Este es un cuadro que yo preparé hace mucho tiempo, que te permite seleccionar un tema o un tipo de estudio. Yo puedo decir evangelizar, edificar, exhortar, consolar. Y puedo decir, voy a utilizar el método temático, textual o expositivo. Quizás puedo hacer un estudio doctrinal, histórico o profético. Y luego puedo utilizar un personaje o un evento o una parábola o una enseñanza. Podemos hacer ejemplos para que lo podamos ilustrar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, por ejemplo, yo digo, este grupo es un grupo que muchas personas no conocen al Señor. Es una reunión de la iglesia donde vamos a invitar a muchas visitas y voy a enfocarlo desde una perspectiva evangelística. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, el expositivo. El método expositivo. Voy a utilizar una porción de la Escritura. Voy a utilizar el método doctrinal, porque voy a enseñar doctrina.
Y voy a usar personajes. ¿Quiénes? Voy a utilizar la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. No es parábola, es historia. Por eso es personajes, ¿no? Entonces voy a ser evangelístico, expositivo, voy a ser doctrinal, porque voy a enseñar enseñanza doctrinal, y voy a utilizar el personaje de la parábola, el hijo pródigo que se fue y luego regresa. ¿Y cómo lo voy a aplicar evangelísticamente? Todos en algún momento le dimos la espalda a Dios y nos fuimos. Desperdiciamos nuestra vida hasta que llegue el momento en que dices, tengo que volver a mi Padre. Y entonces utilizo esa porción y la aplico en forma evangelística a la audiencia. Vamos a decir otro, ¿no? No, voy a exhortar. Voy a exhortar a la gente. Y voy a utilizar un texto, solo un texto, ¿no? Que dice acerca de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Acerca de la venida, hermanos, tengan cuidado, acerca de la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Solo voy a utilizar ese texto para usar un pasaje profético acerca de la venida del Señor, ¿no? Profético. Y por último, voy a hablar de un evento. ¿Cuál es el evento? La segunda venida de Cristo. Este cuadro a mí me ha ayudado muchas veces para seleccionar el tema que quiero enseñar. Pregunta. Sí. Si alguien amateur quiere dar su primer estudio, ¿cuál de estos métodos sería lo más fácil para empezar? Yo les recomendaría un libro de la Biblia. Un libro. No les recomendaría nada temático, porque tendrían que investigar demasiado para tener la información. ¿Y cuál es el peligro de una persona que recién empieza a enseñar? Cuando se mete en un tema temático, corremos el peligro de dejarnos guiar por otros. Agarramos un libro de otro y comenzamos a enseñar lo que el otro enseña. Y ahí se cumple lo que la palabra dice, que van siendo engañados y engañando. Porque hay libros hoy en día que enseñan barbaridades. Y la gente a veces ni lo sabe. Y copia y luego lo enseña. Todo muy bien, pero en determinados aspectos se deslizan en otras. Siempre, así es el veneno, ¿no? Si quieres envenenar, no necesitas hacer que la gente tome 1 litro de cicuta, sino 2 gotas dentro de una gaseosa. ¿Cuál sería ese libro? No, un libro de la Biblia, cualquiera. Juan, el Evangelio, la Epístola, ¿no es cierto? Entonces utilicen, o sea, para empezar, creo que es lo mejor enseñar un libro de la Biblia. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Eh? ¿No? Muy bien. Ok. Bueno, listo. ¿Seguimos avanzando? Muy bien. Punto 3. Punto 3. Si alguien quiere enseñar la palabra, no hay otra posibilidad si no es estudiar e investigar la palabra a fondo. ¿De acuerdo? No hay. Quien no lo haga es un mal maestro, porque vas a enseñar barbaridades. Sea sistemático en el estudio de la Escritura. ¿Qué significa? Que estudies la palabra todos los días, que tú tengas un tiempo con la palabra de Dios, que seas sistemático en asistir a tus estudios bíblicos, si es que tienes un estudio en la semana,
que asistes a la iglesia para escuchar las prédicas en forma correlativa y no te saltes prédicas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Y ocurre conmigo como pastor, que mucha gente de esta iglesia y de otros lados a veces me escriben y me dicen: pastor, tengo una pregunta. Y me sueltan una pregunta y la respuesta mía está en el estudio bíblico que hice hace 3 semanas, ¿no? O está en la página de la iglesia, busca 1 Corintios 4, ahí está la respuesta que tú estás buscando. Porque muchas veces somos demasiado inconstantes, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Nos perdemos la enseñanza y después, claro, tenemos un hueco. Tenemos un hueco porque nos falta. Por eso hay que ser sistemático. Y otra cosa muy importante es que el diablo siempre tiene una mentira, y es la siguiente: hoy día no puedo escuchar la prédica, mañana seguro que sí. Y mañana no tienes tiempo. Entonces, como no la escuchas hoy, entonces llega la próxima semana y tú dices: no, esta tampoco la puedo escuchar, pero seguro que la escucho la semana. Entonces después tienes 2 juntas que no has escuchado. Y bueno, puede ser que escuche la tercera, pero ya tienes un hueco en medio de la enseñanza, y repasar esas 2, no tienes 2 horas para sentarte a escuchar la prédica anterior y la siguiente. Entonces, si el diablo te dice eso, recuerda que es él el que te está hablando. Hoy día no puedo, mañana la voy a escuchar, no la vas a escuchar. Y entonces eso es una forma de perder enseñanza bíblica que luego la voy a necesitar a la hora de enseñar. Segundo, estudie la palabra, pero no la estudie para enseñarla, sino para aplicarla a su propia vida. Porque esa es otra costumbre. Comenzamos a estudiar, especialmente los pastores, los maestros, muchas veces el tiempo nos va corriendo, ¿no? Entonces yo preparo el material porque tengo que enseñar el miércoles, y luego preparo la prédica porque tengo que predicar el domingo. Entonces poco a poco vamos cayendo en ese error de preparar la prédica, preparar el estudio para los demás, y de nosotros vamos quedando fuera como si nosotros fuéramos perfectos. Entonces, no estudie la palabra solo para enseñarla, sino para aplicarla a su vida. Y use de los distintos métodos de estudio bíblico. Y ahí están, ya los hemos estudiado, y no voy a preguntar, para no avergonzar a nadie, para preguntar quiénes lo están usando. Pero entienden, ¿no? El método devocional, el método sintético. Vamos a hacer un repaso. Está en el internet para los que... Sí, para los que no saben, está en el internet toda la serie, toda la secuencia, En YouTube. ¿no? ¿Qué cosa es el método sintético? Sintetizar la idea. No. Qué vergüenza. La esposa del pastor. Mejor ¿Qué es el método sintético? Síntesis. ¿No viene de síntesis? Síntesis, sí, eso sí. Pero no es sintetizar la idea. Síntesis significa... sí, pero de la palabra Hacer sintético como un viene... bosquejo Síntesis. ¿Qué? del tema. ¿Cómo? Hacer como un bosquejo del tema. Un bosquejo de libro. Por ejemplo, ¿quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuál es el bosquejo? Para tener una visión global, una síntesis del libro que vamos a estudiar. El método biográfico, obviamente sabemos que es el método biográfico. El método histórico, para estudiar lugares, ciudades. ¿Qué es el método teológico? de las doctrinas. Doctrinas, exacto, doctrinas. El método tópico, temático, cuando utilizamos, por ejemplo, que estoy estudiando en Tesalonicenses, esa palabra, la venida del Señor, ¿no? La venida del Señor. La palabra parusía. Estoy estudiando todos los versículos de la Biblia donde aparece esa palabra, su significado, ¿no? Analítico gramatical, ese es el que utilizamos o que utilizo generalmente para utilizar la gramática y desmenuzar el texto. Método comparativo, cuando utilizamos diferentes textos que son paralelos.
Y por último, el método periodístico. ¿Qué, cuál, cómo? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, para qué? ¿No? Etcétera. ¿Cómo se dice? Ujú. Muy bien. Entonces, estudia la palabra. ¿Quieren enseñar? Estudia la palabra. Enseñar la palabra es un privilegio. Enseñar la palabra sin estudiarla es un homicidio. Porque vas a enseñarle a la gente cosas que lo pueden llevar al infierno. Estudien la palabra. Muy bien, seguimos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Y aquí la historia que les voy a contar es la historia de un hombre en una fábrica. Algunos le atribuyen esta historia a Henry Ford, pero no es seguro que él estuvo ahí. Lo que pasa es que había una fábrica que tenía un problema serio con una máquina que continuamente producía un error de producción. Entonces llamaron a un ingeniero para que la repare. El ingeniero llegó, vio, escuchó la máquina, sacó un desarmador, metió por cierta parte de la máquina, ajustó una tuerca y la máquina comenzó a funcionar perfectamente. Y entonces cuando le preguntaron, cuando el dueño de la fábrica dijo, ¡genial! Reparaste, la máquina está funcionando perfectamente, no te demoró ni 15 minutos. Y entonces el dueño de la fábrica le dijo, ¿cuánto te debo? Pues no, y él le dijo, $1,000. ¿Qué? ¿$1,000 por ajustar una tuerca? Y el hombre dijo, sí. Ah, no, le dijo, me das la factura, pero específicamente me explicas por qué me cobras $1,000. Le dije, sí, no hay problema. Entonces al día siguiente le llegó la factura y decía, ajustar una tuerca, $1. Saber qué tuerca ajustar, 999. ¿No es cierto? Yo cuando llegué acá, yo tenía una empresa informática en Lima y me contrataron en Brook Kabelberg para trabajar en el área de fibra óptica. Cuando yo llegué, la gente, bueno, Rafa, el esposo de Mónica, les pasó la voz de que yo era informático. Y ahí todavía un grupo de chicos turcos, albanos, que se burlaban, diciendo, ¿qué hace un informático trabajando de obrero en una fábrica? ¿No? Y entonces, Rafa les había compartido de que yo era informático, y ellos se burlaban. Y entonces Rafa agarró y dijo, demuéstrales que sabes. Entonces un día llega el jefe, Bernie, y me dice, tenemos un problema con las máquinas. ¿Cuál? Que en cierto momento las máquinas, las letras de las máquinas comienzan a desaparecer. Las letras de la computadora comienzan a desaparecer y no saben qué cosa es. ¿Tú puedes verla? Claro, le dije, claro. Entonces, inmediatamente cuando comenzó a ocurrir el problema en una de las máquinas, literalmente como que había un gusano que se comía todas las letras, ¿no? Y entonces me dijeron, hemos traído a un experto de Windows para que vea qué es lo que pasa. Hemos traído a un experto en instalación de computadoras para saber qué es lo que pasa. Cada uno de ellos me ha costado 250 francos la hora. Y todos me han dicho que es un virus, que es un problema de la máquina, que hay que cambiar la máquina, que no sé qué, que no sé cuándo. Cada uno les daba facturas de 1.000 francos y ninguno le resolvió el problema. Y entonces, cuando ocurrió el problema, me llamaron. Yo fui, me paré frente a la máquina y yo había visto ese problema. Y entonces fui donde Bernie y le dije, Bernie, yo sé cuál es el problema. No habían pasado ni 10 minutos. Le dije, yo sé cuál es el problema. ¿Cuál? La memoria de tu máquina. Estás utilizando este tipo de programas, este tipo de software, y no tiene la capacidad, la memoria, la tarjeta de memoria, no tiene la capacidad. Cuando llegas a saturar la capacidad de la máquina, entonces, ¿qué hace? Para seguir funcionando, tiene que sacar memoria de algún lado y se come las letras. No, pero no es un virus. No, le dije, compra las tarjetas de memoria e instálaselas. Que si no es eso, yo pago las tarjetas. Bernie pidió las tarjetas, la instalamos en la primera máquina y el problema se resolvió. Y entonces Bernie me dijo, perfecto, como ahora estás trabajando en la fábrica de obrero, entonces vente los sábados y yo te voy a pagar sobre tiempo para que me repares todas las otras computadoras.
Y yo le dije, sí, pero el sábado te cobro como informático. No, pero ¿cómo? Y negociando. Esa es la diferencia cuando tú sabes y cuando no sabes. Por eso es que hay mucha enseñanza bíblica que anda por ahí y la gente se come falsas doctrinas. Se las comen porque no tienen el conocimiento bíblico para poder enfrentarse cuando aparece uno que te enseña una doctrina que parece bonita, pero que no es bíblica. Por eso, si tú vas a ser maestro, tienes que estar preparado en la palabra. Tienes que estudiar la palabra para que en el momento en que te encuentres con uno que te viene con una doctrina media rara, tú le digas, un momentito, ¿qué estás hablando? Pero si tú no tienes el conocimiento, te comen. Porque todas las doctrinas falsas son engañadoras. ¿Y qué significa engañadoras? Que la gente no se da cuenta que los están engañando. Entonces, si vas a enseñar la palabra, estudia la palabra y tienes que ser una de las personas responsables en el estudio de la palabra. ¿Está claro? Bueno, seguimos. La ilustración del ingeniero nos ilustra la importancia del conocimiento previo para resolver problemas. Por eso debemos estudiar la palabra a profundidad y con anticipación para poder exponer la palabra de Dios con sabiduría. ¿Ok? Un buen estudio bíblico toma 8 horas para recopilar, poner en orden, preparar materiales que hemos ido estudiando, investigando y archivando con muchísimo más tiempo de anticipación. Son años de estudio, de investigación, lo que enriquece la enseñanza y la predicación, ¿no? Entonces yo voy estudiando. Si ustedes entran a mi oficina en la casa, van a encontrar que tengo 2 tomos de posibles estudios. Material. Tengo en mi computadora, tengo lleno un disco solamente de información que he ido recopilando a través del tiempo, ¿no? Tengo materiales, libros, ilustraciones, mis propios estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren enseñar la palabra, tienen que empezar a trabajar y a recopilar, a juntar material, ¿de acuerdo? Para poder, a la hora en que se estudia, cuando van a preparar un estudio, dicen, sí, yo recuerdo una ilustración, la tengo acá. Yo recuerdo un estudio que dio el pastor, lo tengo acá. Y entonces ese material va a enriquecer el estudio bíblico. ¿De acuerdo? Tenga cuidado con las nuevas teologías que andan corriendo por las iglesias. Muchas falsas enseñanzas ya son parte de la teología de muchas iglesias. Hemos tenido un estudio en la iglesia hace unas semanas atrás, 10 desviaciones teológicas, lo pueden encontrar en el Facebook y en el YouTube. Hay un libro interesante para leer, Cristianismo en Crisis, de Hanegraaff, que es muy bueno. Hay varios, pero recuerden lo siguiente: las malas doctrinas han venido insertándose en la iglesia desde el año 50, 60. Sí. Y todas estas enseñanzas se han ido metiendo en la iglesia. Ha llegado al punto en que muchas personas de esta generación, por ejemplo, mis hijos, que han nacido dentro de la época de la apostasía. O sea, para mis hijos hay muchas enseñanzas que ellos siempre las han escuchado en otras iglesias, no en la nuestra, obviamente, ¿no? Pero para muchas personas esas doctrinas son comunes, ¿no? Normales, ¿no? Yo declaro, yo confieso, yo reclamo, yo me apropio. ¿Y tú quién eres? ¿No? ¿Y con qué autoridad tienes tú para declarar? ¿Quién eres tú para declarar? O sea, ¿quién eres tú para reclamar, ¿no? O sea, entonces, esa doctrina, por ejemplo, está en muchas iglesias. Tanto así que cuando escuchan canciones cristianas, vienen con esa letra. Yo reclamo lo que el diablo me ha quitado, yo lo recupero. Son canciones que la gente las canta, ¿no? Yo la escuchaba mucho esta que
decía que los hijos de Dios reclaman, Claro. no sé qué, y después me entró esa sensación a mí como que no era correcto lo que decía, Claro. la eliminé, ¿no? Hay una cantante famosísima, ¿no es cierto? Está claro que yo no aceptaremos un no por respuesta. No aceptaremos un no por respuesta. ¿Quién? Ella le dice a Dios, no aceptaremos un no por respuesta. O sea, mira, a mí me lo dice y yo la cuadro. Imagínate que se lo dicen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a esa cosa. O sea, cuando se murió el cantante Julio Melgar, ¿cuántos pastores le declararon sanidad? Le declararon que Dios lo iba a recuperar, que veían una visión de que sí, que todavía tiene mucho por delante. O sea, toda esa gente mintió. Usaron el nombre de Dios en vano. Pero ellos no lo hacen porque sean malos, sino porque se han criado en iglesias donde estas doctrinas ya son aceptadas como normales. Por eso a ustedes, a esta generación, a ustedes les toca recuperar los caminos antiguos del Señor. La doctrina sana tienen que recuperarla, ¿no? Construya su propia biblioteca pastoral. Los que tienen logos ya no necesitan hacerlo. Pero si no, le va a tocar construir su propia biblioteca particular. Antes de afirmar alguna verdad de la cual tiene dudas, consulte con otros, ¿no? No se lancen a nuevas doctrinas. No se lancen a nuevas doctrinas si no están seguros. Si no, este versículo dice, no, pregunta, consulta, averigua, ¿no es cierto? Contexto. ¿De acuerdo? Como ahorita les digo que no se lancen a nuevas doctrinas. Las Por- doctrinas son ya las que están. Por eso, pero, no, hay gente que inventa. Por un texto sacando una Claro. doctrina. Escuché a una nueva secta que apareció por ahí que dicen que han utilizado un texto que habla de la salvación futura. Entonces ellos dicen, sí, Jesucristo vino a salvar, pero no completamente. La salvación futura es la que nosotros traemos. Entonces se agarran de ese texto y construyen una herejía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo es el dicho que siempre dices? No usar un texto como pretexto. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto, ¿no? Y punto 4, y lo que le estaba diciendo, coleccione, recolecte información, recolecte ilustraciones. Las ilustraciones y anécdotas son ventanas del sermón, por donde entra luz y aire fresco. Sirven para relajar al auditorio, pero deben ser escogidas con cuidado, porque aunque sea una magnífica historia, si no va de acuerdo al mensaje puede distraer y confundir al auditorio. Entonces, los mejores ejemplos o ilustraciones están en la Biblia. Use su propia experiencia personal, pero tenga cuidado de no exaltarse a sí mismo. Y hay que tener cuidado, las ilustraciones son una ventana de aire, ¿no? Cuando tú estás enseñando y das una ilustración, la gente entiende mejor la figura. Pero cuidado con las ilustraciones, porque las ilustraciones pueden desviarte, ¿no? Yo escuché hace 3 o 4 días a este pastor Dante Gebel, que predicaba y dijo literalmente, y está grabado en el internet, literalmente dice así: cuando tú vas a una prostituta, no importa cómo vas, puedes estar asqueroso o puedes estar bañado, puedes estar limpio, puedes estar sudado, no importa, porque por el dinero ella te acepta. Dios nos recibe como somos. ¿Pero cómo vas a aconsejar que vaya Entonces, una prostituta? Entonces lo que él está diciendo, está comparando a Dios con una prostituta. Es la peor ilustración que puedes utilizar. Probablemente Dios, igual, claro que sí, Dios nos recibe como estamos. Dios no está esperando que tú seas santo para recibirte, Dios te recibe, pero no puedes usar esa ilustración, pues, porque es una ilustración malísima. Se usa la ilustración de la casa, ¿no? ¿De acuerdo? De comprar la casa. Perfecto. El argentino, pues, pero... Sí, el argentino. Bueno, ahí están libros, hay muchos libros que tienen anécdotas, ilustraciones, pero guarden las suyas propias. Escriban sus anécdotas, lo que les pasa, cómo Dios les bendice, escríbanlo y guárdenlo para no olvidarse. A mí me pasa que muchas veces hemos vivido cosas, ¿no? Y cuando llego a Lima, por ejemplo, y me encuentro con mis amigos de toda la vida y comenzamos a contar,
de repente salen historias y yo decía, ¿verdad, no? O sea, historias que pasaron que ya me olvidé, por no apuntarlas, ya pasaron, o sea, ya me olvidé de ellas. Y son excelentes ilustraciones. ¿De acuerdo? Este es el punto 3. Cómo preparar un estudio y un sermón. Y por último, ordene, dele forma, bosqueje. Yo puedo preparar un material, pero cuando le doy orden, me es mucho más fácil entender, porque nuestro cerebro entiende las cosas ordenadamente y no desordenadamente. Si un mensaje no sirve de nada si no es comprensible para el auditorio. Yo puedo decir muchísimas cosas buenas e importantes, pero si estas no son dichas bajo en un esquema claro y entendible, es probable que solo se comprenda un 10% de todo el mensaje. Les voy a dar un ejemplo. Voy a leerles esto. Y lo voy a leer detenidamente para que ustedes traten de entender la idea. A través de estos años he aprendido que el Señor demanda de mí muchas cosas. Pero algunas son trascendentales, como llevar almas a Cristo, evangelizando y logrando que puedan venir a los pies del Señor. Al empezar mi caminar con Él, debo pues buscarlo en oración, teniendo una comunión diaria, y esto va de la mano con reflexionar en su palabra, meditando en ella, acrecentando mi conocimiento de su mensaje. Pero si no la obedezco, de nada serviría. Ahí está el meollo del asunto, poner en práctica lo que el Señor me dice en su palabra y nunca dejando de congregarme, porque es así como otros cristianos, que como brasas de fuego nos calentamos y edificamos unos a otros. Es un pasaje bonito, un pensamiento interesante, ¿no? Ahora miren el mismo pensamiento escrito de la siguiente manera. Y ahora, a través de estos años he aprendido 5 cosas que el Señor demanda de mí. Evangelizar, llevando almas a Cristo, logrando que vengan a los pies del Señor. Orar, buscándolo y teniendo una comunión diaria con Él. Leer su palabra, meditando, reflexionando, acrecentando mi conocimiento en su mensaje. Obedecer, poniendo en práctica lo que Él me dice en su palabra, y congregarme, porque es ahí como otros cristianos que como brasas de fuego nos calentamos y edificamos. Amén. Está más estructurado. ¿Entendieron? ¿Dónde está mejor? Esto se llama bosquejo. Entonces yo le doy al auditorio, le doy al grupo, un bosquejo de lo que vamos a estudiar. Y cuando la gente ve el esquema, le es mucho más fácil recordar. ¿De acuerdo? Inclusive, si puedo decir algo, en la oficina nos piden que cuando escribamos un correo electrónico, la idea no la escribamos así, ¿no? Como hemos leído anterior, sino puntos. Punto por punto. Por puntos, track. Entonces la lectura es más fácil verla por puntos que estar leyendo así, ¿no? Como que el ojo, Sí. tu mente se ordena mejor con puntos. Ahora, cuando empezamos el estudio les dije, vamos a estudiar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces, el bosquejo te ayuda muchísimo para poder entender con claridad lo que quieres enseñar. Visualizar la meta. Porque Ya. si no ves el sentido, Claro. no puedes ver, no te ubicas. Perfecto. Estás en tu entendimiento. Entonces, lo que acabamos de estudiar es cómo escoger el tema y los objetivos. ¿Qué más? ¿Cómo escoger el tema de los objetivos? El tipo de estudio. ¿Cómo escoger el tipo de estudio? ¿No es cierto? Luego hemos visto la necesidad de estudiar la palabra. Investigar la palabra a fondo. 4. Hemos visto la necesidad de almacenar información, recopilar información. Y 5. La necesidad de
ordenar el material que tengo. Hemos visto 5 puntos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No lo puede poner tantito en el slide de donde está el punto 5? ¿Congregarme? ¿O la anterior? No, el anterior, antes de este ejemplo. La necesidad de... A ver, vamos a ver. 2 atrás de esta que tenemos a la vista. ¿Este? Esa, sí. Ordene. Sí, esa, por favor. Ordene, dele forma, bosqueje. Una forma muy interesante también de empezar un estudio es cuando tú al principio les das el bosquejo. Inclusive le puedes poner un título, ¿no? El día de hoy estudiaremos... Gracias. Ok. El día de hoy estudiaremos tal cosa. Claro. Y para eso he preparado un sermón que va desde punto 1, punto 2, punto 3, y la gente que está escuchando puede escribir y ya tiene más o menos una idea más clara de lo que va a aprender. ¿De acuerdo? Muy bien, recuerden que este material va a quedar grabado, yo lo voy a llevar a la casa y lo voy a publicar y les voy a mandar a ustedes el video para que lo puedan repasar en casa junto con el material escrito. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pastor, la semana pasada le pregunté qué diferencia había entre preparar un estudio y un sermón, y usted me dijo, creo que la parte final, algo así. Sí. Había una pequeña diferencia, quería ver si me podía aclarar eso. Te la voy a aclarar en 5 minutos, ahorita vas a ver. Ya. ¿Ok? ¿Está claro? Seguimos al siguiente paso. Métodos de enseñanza. ¿Ya? En realidad, existen diferentes métodos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo aprendí a escribir? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la escuela? Practicando. La profesora te mandaba a escribir 50 veces la B, 20 veces, ¿no es cierto? Learning by doing. Entonces tú tenías que... Ajá, ¿no? Ahora, ¿cómo aprendí las tablas de multiplicar? Con música, estudiando. Con música. Yo repitiendo. Muy bien. 2 por 2, 4 por... Repitiendo, ¿no? Punta reglazo. Apunta reglazos. Yo les digo cómo aprendí. La letra con sangre entra. Le he contado muchas veces esta historia para que vean ustedes cómo puede marcar una persona la vida de alguien. Yo tenía 6 años, 6, y entré a la escuela. Y entonces la profesora te ponía una estrella cuando hacías tu tarea bien. Y llegó un tío y me pidió mi cuaderno. Y en mi cuaderno había unas hojas y con números, con dibujos, y en algunos había una estrella. Y entonces era el libro de matemáticas. Y él agarró y me dijo, la próxima vez que venga, por cada estrella, te voy a dar 50 centavos. Estamos hablando del año 64, por ahí, 60. 50 centavos era un montón de plata. Con 50 centavos yo me compraba una gaseosa y mi chocolate. Imagínense, ¿no? Y entonces yo dije, ajá, esta es la mía. A partir de ese día, hasta que salí del colegio, nunca tuve una nota menor que la máxima. Y cada vez que venía mi tío, cuando yo era chico, le sacaba mi cuaderno. La siguiente vez que vino me tuvo que dar 5 soles. Tenía 10 estrellas. Nunca más, yo nunca más, en toda mi vida, hice una tarea de matemáticas donde me sacara un puntito por debajo. No, yo siempre, hasta que terminé la escuela, tenía la nota máxima. Marcó mi vida, ¿no es cierto? Y entonces yo aprendí las tablas de multiplicar así, con estrellitas. Yo sabía que si me las sabía, tenía mis 50 centavos, así que aprendí. Motivación. ¿Cómo aprendimos a conducir bicicleta? Cayéndonos, rompiéndonos la naricita. ¿Cómo aprendimos a armar un mueble? Ay, viniendo aquí a Suiza. Nunca había armado muebles yo antes. ¿Cómo aprendimos a orar? ¿No? Bueno,
Entonces, ahora viene la respuesta para Víctor, ¿ah? Existen muchos métodos de enseñanza. Uno de ellos es la conferencia. ¿De acuerdo? La conferencia es cuando alguien se para delante y habla a un auditorio. A eso se le llama conferencia o prédica en la iglesia. Conferencia en el mundo secular, prédica dentro de la iglesia. La conferencia o la prédica es un método de enseñanza. Lamentablemente, la conferencia adolece de algo. La conferencia tiene un problema, porque tienes a las personas amordazadas. No pueden preguntar. Porque no puedes preguntar en una conferencia porque cortas la hilación del tema. O, por ejemplo, lo que se dice es, bueno, apunten sus preguntas y las hacen al final, ¿no? Pero la mayoría de personas va a quedar callada. La mayoría de personas tienes... Y este es el problema, porque cuando tú solo escuchas... Se está lloviendo. Cuando tú solo escuchas... ¿Qué dijo, pastor? Cuando tú solo escuchas, retienes solo un 5%. Por eso es que a veces yo les pregunto, ¿qué prediqué la semana pasada? Y la gente retiene solo 5% de lo que escucha. Miren este cuadro. En este cuadro tenemos la pirámide del aprendizaje. Porcentajes de retención de enseñanza luego de 24 horas. 5% de lo que escuchamos. 10% de lo que escuchamos y leemos. Por eso les pido yo que busquen en sus Biblias lo que estoy predicando. Porque si ustedes leen en la Biblia, ya están sumando, al escuchar, están leyendo, estamos aumentando de un 5 a un 10% de retención, ¿no? Si a eso le añadimos ayuda visual, como lo que están viendo ahorita ustedes en la pantalla, estamos subiendo a un 20%. Ustedes se van a ir a su casa y van a recordar esta pirámide. Visualmente se les está grabando más. Entonces ya pasamos de 5 a 10, ahora estamos en 20. 30% si tienen participación activa. Preguntas, respuestas, yo pienso, ¿qué cosa dice acá? A ver, déjame escribir. Si yo tengo participación activa, subo al 30%. 50% si tenemos debate y discusión. Si ahorita comenzamos a debatir el tema, pero ustedes ¿qué piensan? Dime, a ver, Fanny, ¿tú qué piensas? ¿No? Y Dalma, ¿tú qué estás de acuerdo? ¿No? Tú comienzas entonces sube tu capacidad de retención a un 50%. 75% cuando practicamos lo aprendido. Es decir, vamos a desarrollar un método, vamos a estudiar el libro de tal, y entonces trabajamos en el tema, entonces sube tu capacidad. Y 90% cuando enseñamos lo aprendido. Por eso cuando uno enseña como maestro, aprende más él que los alumnos. Cuando a ti te toca enseñar algo, aprendes más. ¿De acuerdo? Entonces, esta pirámide les muestra a ustedes la diferencia. Víctor, la predicación está en el primer nivel. 5% de retención de lo que se escucha. Entonces, los estudios bíblicos pueden tener muchísima más participación y, por lo tanto, hacen que el auditorio pueda retener más. Esto es lo del oyente, pero creo que Víctor se refiere al que lo hace. Víctor, ¿estás ahí? Se murió Víctor. Sí, estoy. ¿Esa era tu pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Sí estoy. Sí, he escuchado todo. Ok, ¿te contesté? Sí, o sea, usted me dijo que en la manera de construcción, el bosquejo y el sermón, que había algo de diferencia. Exacto. Entonces, cuando yo hago un sermón, yo no necesito pensar en el auditorio. Cuando yo hablo un sermón, pienso en una conferencia, pienso en un tema, pienso en un buen bosquejo, desarrollo bien el bosquejo, pero en ningún momento estoy pensando en que el auditorio va a interactuar. Ahora... Por eso repites tanto. Exacto. Repito para que la gente se le grabe la idea. Pero ahora miren la diferencia
cuando no es conferencia, cuando no es prédica, sino cuando es un estudio, miren todas las posibilidades que tenemos. Las limitaciones de la conferencia. Es especial para grupos grandes. Un buen orador impacta. Apolos era un gran predicador. Pablo era un gran conocedor de la Escritura, pero la gente se le dormía. El muchacho que se durmió en la ventana y se cayó y tuvieron que resucitarlo, ¿no es cierto? Entonces, pero Apolos dice que era un gran disertador. Entonces hay buenos oradores, mejores oradores que otros. Hay oradores que son mucho más dinámicos, que es mucho más fácil seguir el pensamiento, y hay otros oradores que son para dormir, para escuchar antes de ir a la cama, ¿no? Porque te aburre, te duerme, ¿no? Entonces, hay oradores que impactan al auditorio. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Limita la participación del auditorio. Pocos conferencistas son buenos oradores. Exige que el orador conozca muy bien su tema. Hay un peligro. Puede volar, volar, volar y nunca aterrizar. Se va por las ramas. Hay un ejemplo en esto, cuando un hombre llega para una conferencia y entonces llega tarde, y cuando está entrando a la conferencia ve a uno que está saliendo y le pregunta y le dice, ¿ya terminó? Y el que sale le dice, ya terminó, hace rato, pero ahí sigue hablando. O sea, el tema se agotó, pero la persona que está en el púlpito siente que no se ha comunicado completamente y entonces tiene la tentación a repetir la idea y volver a hablar y repetir la idea, y la gente inteligente ya captó. Quizás la otra gente no lo captó tanto, pero entonces es aburrido cuando escuchas al predicador que repite y nunca cae. Lo mejor, un buen orador, en el momento en que el orador termina, cuando la gente está y ¿ya terminó? Así es. El buen orador termina en el momento cuando todavía tiene toda la atención del auditorio, ¿no? Y por último, es difícil emplear la conferencia con niños y generalmente el auditorio retiene solo un 5% de todo lo que escucha. Entonces, para un estudio bíblico, no utilizo la conferencia. Hay otros métodos. Por ejemplo, la discusión informal, sí. Has dicho para una conferencia o un sermón. Sí. ¿Hasta qué punto es bueno o es factible en un sermón interactuar? Deja de ser sermón. Ya no es una conferencia. Porque es una prédica. Sí, ahorita vamos a ver otros métodos que hay donde se habla y después se interactúa. Aún en las prédicas. Sí, ahorita vas a ver eso. Entonces, el primer método, por ejemplo, es la discusión informal, ¿no? Eso también es un método de enseñanza. Discusión informal. Yo vengo, tengo quizás algunas ideas preparadas, pero básicamente voy a soltar el tema, ¿no? Y entonces venimos a la reunión. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la semana? Bien, ok. Tengo para hoy día un texto bíblico o tengo para hoy día un tema que quisiera discutir con ustedes, ¿no? Y vamos a discutir por, no sé, vamos a hablar de... Hoy hablaremos de cómo la relación con el esposo, cómo tratar al esposo. Y dejo abierto, es una discusión informal. Entonces todo el mundo comienza a dar sus ideas, sus versículos bíblicos, sus opiniones, entonces se convierte en una discusión informal, ¿no? Plantear un tema o un texto o todo un pasaje, ¿no? Y se deja libre a la discusión. Generalmente se usa cuando las personas tienen el mismo nivel espiritual, ¿no? Y no queremos tener la imagen de un maestro guiando al estudio. También se puede usar en un estudio evangelístico para hacer sentir a todos por igual, ¿no? En la casa hay varias personas que no son creyentes, hay otros que son creyentes, y por ejemplo paso un video sobre la película de Jesús, alguna porción de la vida de Jesús, y dejo la discusión. Y entonces la gente va a hablar, y tú sabes que los creyentes van a dar una posición cristiana, y los que no son creyentes probablemente te van a venir con temas de cualquier jalado de los pelos, pero
se hace una discusión abierta para que la gente se sienta cómoda. Entonces, siempre tiene que haber alguien que pueda reorientar la discusión en caso necesario. Esto se llama discusión informal. Hay otro método, discusión guiada. Y eso es lo que tú estás diciendo ahora, Tania, ¿no? La discusión guiada es la forma más común de estudio bíblico, ¿no? Una persona prepara los materiales, presenta el tema ante un grupo de personas y deja que las personas interactúen. No, pero eso sería un estudio bíblico. Es un estudio bíblico. Pero yo me refiero a las prédicas, que es un sermón. Si ahí cabe la posibilidad de Sí. interactuar con él. Sí. Preguntas y respuestas. Ahorita vamos a ver varios métodos ahorita y ahí aparece esto, ¿no? El maestro debe motivar a la participación de los asistentes, pidiendo pues que lean, que den su opinión, qué es lo que piensan, y es bueno preparar preguntas de antemano para la discusión, ¿no? Esto se llama discusión guiada. Tenemos otra. La discusión guiada y lluvia de ideas. Esto es cuando tenemos un grupo, ponemos a una persona frente a una pizarra o para tomar apuntes y comenzamos a discutir sobre un tema donde todos participan. Uno guía el estudio, pero vamos sacando conclusiones, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, ¿qué tal si estudiamos hoy, ¿no? Principios para educar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Yo he preparado un material, voy a soltar el material delante de ustedes y ponemos a mi esposa en un pizarrón para ir tomando notas. Eso se llama lluvia de ideas, ¿no? Entonces todo el mundo participa, todo el mundo discute y decimos, ok, entonces un punto sería tal cosa, perfecto, apunta, apuntas. Punto 2, punto 3, ¿no? Que ese es otro método que también podemos utilizarlo para no hacer un estudio bíblico aburrido. Durante las semanas podemos cambiar la metodología. Otro, discusión en equipos pequeños. Se llaman talleres en ¿No? la empresa. ¿No? Por ejemplo, yo predico y después de predicar digo, bueno, hemos tocado 3 temas, ¿no? O hemos visto 3 puntos en la prédica. A ver, Isabel y Romy, ustedes tomen el punto 1 y quiero que me traigan conclusiones, ¿no? Y Dalma, Fanny, ustedes van a tocar el otro punto y Lucy y Tania van a tocar el otro punto. Discutan, tienen 15 minutos y luego regresan para discutir sobre el tema, ¿no? Que esa es otra forma de discusión en grupos pequeños. Delegar la preparación de un tema. Eso también es interesante. Es otra forma de un estudio bíblico. Cuando ya la gente sabes que la gente maneja más o menos información, entonces dices, perfecto, estamos estudiando el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Y hemos llegado al capítulo 20 del Éxodo, donde aparecen los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una práctica para que ustedes practiquen su forma de investigar la palabra de Dios. Entonces, próxima semana, Isabel, te toca el primer mandamiento, ¿no es cierto? Y la segunda semana, Romy, te toca a ti el segundo mandamiento y Dalma el tercero y así. Y vamos, durante las próximas 10 semanas, ustedes van a dar el estudio bíblico. Entonces, delegas el tema para que la gente trabaje el tema. ¿Eso hiciste una vez, no? Exacto. Entonces, la gente viene y ahora les toca a ustedes trabajar el tema. Claro, el maestro siempre está para guiar, para que no salga ninguna herejía por ahí, ¿no? ¿No es cierto? Este es otro método, delegar la preparación de un tema. Muy bien. Pero ahí estarías aplicando el método temático, ¿verdad? No, también puedes decir, vamos a estudiar la epístola
Y a ti te tocan los primeros 5 versículos, los siguientes 5 versículos también, ¿no? Muy bien. El debate o mesa redonda, ¿no? A ver, vamos a traer a 3 personas delante que van a debatir sobre un tema, cada uno de ellos va a dar su idea y luego interactúan con el público. El público va a hacerles preguntas, hay un moderador, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, en las universidades. Se traen 2, 3 profesores que tienen a veces posiciones opuestas o contrarias y se debaten entre ellos. Hay un moderador y luego el auditorio tiene preguntas, ¿no? Muy bien. Uso de ayudas visuales. Entonces podemos tener un cartel, por ejemplo, donde tenemos cosas que pegamos o cosas que vamos escribiendo, ¿no? Atraen, mantienen la atención del auditorio, permiten desarrollar ordenadamente las ideas, los asistentes pueden tomar notas más fácilmente, los asistentes pueden retener un mayor porcentaje de la información recibida y es un método mucho más didáctico. El otro día discutía yo con Lucho, cuando Lucho vino, yo le dije, ¿has traído un PowerPoint? Y me dijo, no lo he preparado. Yo le dije, es bueno tener un PowerPoint porque le dices a la gente cuáles son los textos, por ejemplo, para que la gente que está escuchando te dice, ¿qué texto leyó? Nosotros vivimos toda la vida eso en nuestros estudios bíblicos, ¿no? Conocemos a una persona que estaba en la reunión y, ¿qué cosa dijo, pastor? ¿Qué texto es, pastor? ¿Qué capítulo es, pastor? ¿No? Entonces, si tenemos el PowerPoint, aparece el texto, ya la gente puede copiarlo, ¿no? Entonces, ayudas visuales también es un método muy bueno para el método de enseñanza. Peligros de las ayudas visuales. Es que hay que prepararse con anticipación para que las ayudas visuales no tengan complicaciones. Si voy a preparar una prédica o una película, preparo con anticipación, ¿no? Veo que el equipo esté funcionando, que proyecte bien, no llego a la última hora, para, ¿qué pasó? No funciona, que se lo llevaron, y el enchufe, ¿dónde está? ¿No? Llego apurado y entonces no tengo las cosas a la mano. Entonces, si voy a utilizar ayudas visuales como pancartas, paneles, películas, televisor, lo que fuesen, tengo que llegar con anticipación porque hay el peligro de que las ayudas visuales se compliquen y no funcionen, ¿no? Y normalmente en ese sentido no me sirve de nada pedirle disculpas al auditorio. Ay, perdón, no, porque la idea es que ellos tengan la información que quiero dar y no mis disculpas, ¿no? Que no sirven para nada. Y por último lado, las ayudas visuales deben ir de acuerdo al tamaño del grupo para que todos puedan verlas, ¿no? Estoy en una conferencia con 3,000 personas y digo, a ver, miren acá, aquí, miren esta figura. Entonces, ¿quién ve? No ve nadie. Entonces, si voy a tener una ayuda visual que sea para que el auditorio pueda observarlo, una pantalla grande o repartirle a todos una hoja para que lo tengan a la mano, etc. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les he dado una serie de formas que podemos utilizar a la hora de dar un estudio bíblico. Y podemos variar a la hora en que doy un estudio bíblico para que no sea tan monótona la forma de yo siempre me paro, doy el estudio, la gente apunta, aprende y ya termina. Podemos empezar dando un estudio, podemos hacer que la gente discuta, podemos hacer que ellos mismos participen preparando material, podemos utilizar ayudas visuales y discusiones en grupos pequeños. O sea, hay toda esta interacción que hace que un estudio bíblico tenga más posibilidades que una conferencia. Entonces, una conferencia, como les digo, es muy limitada. Puede ser muy impactante, pero es muy limitada. Todos los demás métodos de enseñanza también son muy útiles y muy eficaces. Perfecto. Y entonces, ahí vamos a terminar hoy día, ¿no? Ahí vamos a terminar el día de hoy y vamos a dejar para ver si hay algunas preguntas. Sí,
yo te quería decir algo, ¿no? Me queda como conclusión de que viene a ser una prédica, si es el 5% que le queda a la persona, viene a ser como el gancho, Sí. ¿no? Y lo principal, la esencia, la carnecita la va a tener en el momento que empiece a tomar los estudios bíblicos, ¿no? En realidad O sí. sea, eso es lo que más o menos saca en conclusión, ¿no? Que es primordial, después de engancharse, tener los estudios bíblicos, o sea, el seguimiento, ¿no? Sí, yo considero que cada creyente debe tener 3 actividades semanales mínimas. La primera, cada creyente debería tener un tiempo devocional con la palabra de Dios diario. Segunda, cada creyente debe participar en un estudio bíblico semanal. Y tercera, cada creyente debe asistir a la iglesia cada domingo para escuchar la prédica. Y estas 3 cosas tienen que ser en lo mínimo que un creyente debería tener. Ahora, lo que más ayuda en el crecimiento de las personas es el estudio bíblico, y la prédica es como un refuerzo, como un sembrar en ellos la semilla de la palabra. No olvidemos que también cuando predicamos, el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos y llevarnos a toda verdad. Entonces, muchas veces la predicación trae una información que siembra nada más la palabra, y muchas veces la misma predicación le habla a cada uno de manera distinta. Yo a veces he predicado un tema y hay personas que se me han acercado y me han dicho: pastor, yo quiero agradecerle muchísimo porque la palabra que usted ha traído me ha tocado mucho el corazón y justamente me ha respondido a una necesidad, ¿no? Y yo le pregunto: ¿cuál necesidad? Y me sacan un tema completamente fuera, ¿no? O sea, yo he predicado sobre la segunda venida de Cristo y me dice: no sabe cómo me ha hablado, me ha ayudado muchísimo en mi relación con mi marido. ¿Y qué tiene que ver tu marido? ¿No? Pero es que es la palabra de Dios que el Espíritu Santo utiliza para hablar, ¿no? Entonces, la predicación siempre es buena. Recuerden ustedes que no hay que disminuir ni menospreciar la predicación. El mismo Pablo dijo que al Señor le había placido, ¿no?, salvar a los hombres por medio de la predicación. Entonces predicamos la locura de la predicación, y entonces los hombres escuchan la palabra, su corazón es impactado muchas veces, y de esa manera son llamados al Señor. Pero luego la fortaleza viene del estudio bíblico. Por eso las iglesias que han crecido y se han multiplicado son las que tienen la dualidad. Al culto le llaman celebración, porque la gente viene a la iglesia a tener un culto de celebración, alabanza, escuchar la palabra de Dios predicando, etc. Pero luego la consistencia de la vida espiritual de los creyentes la reciben en las iglesias celulares, en los grupos celulares, en los estudios bíblicos, donde aparte de escuchar un estudio, tienen compañerismo, tienen oración, intercesión unos por otros, etcétera, etcétera, y ¿no? donde instan a los miembros de la iglesia a ser profesores, o sea, Exactamente. van aprendiendo siendo profesores. Exactamente. Y salen muchos líderes. Ahorita estoy estudiando un libro justamente acerca de esto, porque es lo que vamos a empezar nosotros, para escoger cuál va a ser el mejor método para nuestras iglesias celulares, ¿no? Y hay diferentes formas que están utilizando diferentes iglesias en el mundo, pero hay una que me impactó, y es que el pastor prepara una prédica para el domingo, y basado en esa prédica, adicionalmente, prepara un material para un estudio bíblico. Entonces, las personas que dirigen la célula vienen el domingo y reciben, solamente los líderes de la célula, reciben la hoja donde está el bosquejo del sermón y las preguntas que el pastor ha preparado para la discusión. Entonces, llega a la iglesia, recibes tu papel, y con tu papel puedes escuchar la prédica y ir tomando notas. Luego te vas a tu casa y tienes tiempo para preparar tú el material, enriquecer el material, y ese es el material que se va a discutir el día del estudio bíblico.
Entonces es un método interesante. Sí. En otro método que hay, otra iglesia utiliza, es que el pastor prepara un estudio bíblico. Este estudio bíblico es breve, es corto. Es un estudio bíblico, digamos, como una introducción que dura 15 o 20 minutos, ¿no? Y luego, basado en esos 15 o 20 minutos del estudio, el líder de la célula tiene material para poder desarrollar una discusión en el grupo, en la casa, y terminar con un tiempo de intercesión unos por otros, ¿no? Ahora, esto normalmente se hace dándole a los líderes el material con anticipación para que ellos también puedan trabajar el material anticipadamente. Es otro método que vamos a estudiar. Pero, como decía, las tres cosas mínimas que un creyente de la iglesia debería tener es su tiempo devocional diario de la palabra, asistir a un estudio, a una célula de la iglesia y participar el domingo escuchando la predicación. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Es el momento de discutir. Si nosotros también al escuchar el estudio bíblico, por ejemplo, lo que recibimos de parte suya y comenzamos a hacer apuntes y todo eso también lo podríamos hacer para un estudio bíblico para otra persona. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿No? Muy bien. ¿Ok? O sea, por eso, porque es como una copia. Perfecto. Entonces, lo que hemos visto ahora son, primero, cómo preparar el material, es decir, cómo escoger el tema, cómo estudiar la palabra por uno mismo, cómo recopilar información, y todo eso es lo que va a llenar el estudio bíblico. Y la segunda parte que hemos visto es los diferentes métodos que puedo utilizar para llevar un grupo de estudio en mi casa, ¿no? La próxima semana vamos a entrar ya a varios consejos prácticos sobre la reunión en sí, qué sería bueno tener en casa, consejos que se dan en cuanto a la casa, y vamos a hablar acerca de un punto importante, que es el evangelismo personal. Siempre en un estudio bíblico debemos estar preparados y saber cómo llevar un alma a los pies de Cristo. Porque de una u otra forma van a llegar personas que no conocen al Señor. Y tenemos que entender muy bien cuál es el concepto de salvación para poder presentarlo. Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar para terminar la reunión de hoy día. Padre, gracias por todo lo que hemos estudiado, de un montón de material, información, pero te bendecimos por ello, Señor. Queremos pedirte que tú sigas dirigiéndonos y bendiciéndonos para capacitarnos para servirte. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en